Continuando entonces con nuestro estudio, nos vamos a referir a la investigación histórica. Monge, en su publicación del 2011, nos dice que este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis. Este método de investigación histórica se considera como un método general de investigación, en el cual se mantiene o se manifiesta un enfoque de carácter cuantitativo. De ahí que la investigación histórica tenga sus propias características. Si tiene un enfoque cuantitativo, depende de datos observados por otros más que por el investigador mismo. Estos datos se obtienen de fuentes que pueden ser primarias, ya que son derivadas de la observación y el registro directo de acontecimientos por autor, y también de fuentes secundarias mediante lo que se obtiene información de observaciones realizadas por otras personas. Las fuentes primarias son evidencias de primera mano y deben usarse preferentemente. De ahí que estas fuentes a las cuales vamos a recurrir en la investigación histórica deben someterse a dos tipos de crítica. Una crítica externa que determina que el documento sea auténtico y una crítica interna que examina los posibles motivos, prejuicios y limitaciones del autor del documento que posiblemente lo hayan determinado a tomar la historia bajo su propio criterio, es decir, a exagerar, a distorsionar o en muchos casos a omitir la información. Contrariamente a la práctica usual, la investigación histórica debe caracterizarse por ser rigurosa, sistemática y en cierto modo exhaustiva. No debe ser una recolección a priori de información, sino que tiene que ser una recolección sistemática, disciplinada, apropiada y de manera confiable. En ese sentido, la investigación histórica tiene etapas. Como toda investigación seria y ordenada, debe seguirse las siguientes fases. Definir el problema, para lo cual surge una interrogante. La investigación histórica es de un tipo apropiado. Por su característica cuantitativa, debe formular hipótesis u objetivos específicos que proporcionen dirección a la investigación. Además de ello, debe procederse a recolectar la información teniendo en mente su fuente de origen, primaria o secundaria. Usualmente esta información se recoge en fichas o tarjetas denominadas bibliográficas o mnemotécnicas. Además de ello, una de las etapas de la investigación histórica es evaluar la información según criterios de crítica externa y externa. Además de ello, de esta crítica interna y externa, debe difundir, es decir, informar los resultados, interpretaciones y conclusiones apoyadas en la bibliografía.
Por lo tanto, mis jóvenes, esta investigación histórica tiene un enfoque eminentemente cuantitativo, por cuanto nos remite a datos, nos remite a información, nos remite a información de fuentes, tanto primarias como secundarias. Además, hay que hacer una evaluación de la información. No podemos entonces para este tipo de investigación utilizar cualquier tipo de información, ni una información sesgada, ni una información superficial. Entonces, avanzando un poquito, vamos a reflexionar sobre qué es el método analítico sintético. Si definimos en palabras de Hurtado, 2005, nos dice que el método analítico sintético consiste en la descomposición mental del objeto estudiado en sus distintos elementos o partes. Estas partes componentes nos permiten obtener nuevos conocimientos acerca de dicho objeto. Entonces, si el objeto de investigación se lo va a considerar como un todo, se hace necesario ir desglosando sus componentes en este método analítico sintético. Este método es la base fundamental de los enfoques epistemológicos, es decir, de aquellos que nos sirven para conocer el origen de todo aquello que tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento, que en la práctica se utilizaba con un enfoque positivista y también se apoyaba en el diseño hipotético deductivo, mis jóvenes. De ahí que el método analítico sintético tiene sus propias características. Si decimos que el objeto de investigación es el todo, para llegar al conocimiento profundo de este todo, es condición necesaria que el análisis sea amplio, esto es, multifacético. La desmembración de un todo en sus partes componentes permite descubrir la estructura del objeto investigado. La descomposición permite descubrir a más de esta estructura, también permite delimitar lo esencial de aquello que no lo es, reducir a lo simple lo complejo. Por lo tanto, este método es muy utilizado para las ciencias naturales. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la taxonomía o clasificación de animales y plantas. Cuando a nosotros, por ejemplo, nos dicen vamos a ver la estructura, vamos a ver la morfología, estamos hablando del método analítico sintético. Entonces, este método es eminentemente de utilidad para el estudio de las ciencias. ¿Sí, mis jóvenes? La finalidad del análisis radica, pues, en conocer las partes de un todo, determinar los nexos o relaciones que hay entre ellas y las leyes que rigen su desarrollo. De ahí que este método es fundamental en los enfoques epistemológicos, analíticos positivistas. Por eso decimos que en la práctica, quienes utilizan este método analítico sintético también
se apoyan en el método hipotético deductivo. Por eso, podemos darnos cuenta que al usarlo se va descomponiendo la realidad. Cuando nosotros observamos una realidad en general, por ejemplo, en nuestras instituciones educativas, no avanzamos a estudiar ese todo, de ahí que vamos a proceder a verlo en su estructura y por ello delimitamos el problema, ¿sí? Y también cuando nosotros decimos vamos a hacerlo a un periodo determinado, estamos también delimitándolo en tiempo y cuando decimos a una institución en específico, lo estamos delimitando en espacio. Cuando hablamos de variables, cuando decimos una posible causa, un posible efecto, también estamos descomponiendo en sus estructuras a esa realidad compleja que la conocemos como institución educativa. De ahí que en torno a este método analítico sintético, el autor Hugo Cerda nos dice que el análisis no es sino un proceso de desglose de las partes del todo, que solo alcanza sus niveles de máximo desarrollo con la unidad de sus partes con un todo íntegro. Es decir, que nosotros no vamos a poder hablar de análisis por separado ni de síntesis por separado, porque finalmente el todo, lo integral, lo holístico, es lo que se estudia. Ya que a través de la síntesis se va de lo idéntico, de lo esencial, a la diferenciación, a la multiplicidad. Se une lo general y lo singular y la unidad y la multiplicidad en un todo concreto. De todo ello se infiere que sin análisis no hay síntesis y por lo tanto, sin síntesis tampoco va a haber análisis. Entonces, mis jóvenes, esto es lo que les podemos señalar en líneas muy generales acerca de estos métodos. Quisiera escucharles a lo mejor si tienen alguna inquietud en este sentido. Karen, a lo mejor nos puede decir algo. Karen.